Dios me lo bendiga. Nuevamente nos vemos las caras hoy domingo. Que todos acuden a la iglesia, al servicio, a buscar de Dios, a buscar de la palabra, que lo alimente, la palabra que le dé una esperanza. Pero eso no podemos hacerlo todos los domingos, deberíamos hacerlo varias veces en la semana para que la conexión con el Señor, con Dios, no se pierda. Muy buenos días, Dios me los bendiga y me los guarde a todos los que me ven, los que me escuchan. Que la paz de Dios esté con ustedes y que Él tenga todo control dentro de sus hogares y en todo su entorno. Bendiciones a todos. Les agradezco por abrirme esta ventanilla, esta ventana, por abrirme este canal para que la palabra de Dios se escuche y ustedes puedan tener una palabra de buenas nuevas para que ustedes tengan en el transcurso de la semana, lean los versículos que se les dan en los mensajes y tomen ánimo y se sigan esforzando para seguir adelante. Dios me lo bendiga. El servicio de hoy se llama Derribando los muros que le impide la bendición de Dios. Derribando los muros que impide la bendición de Dios. Dios es grande y poderoso y Él está en el control de cada uno cuando se lo entregamos a Él. Bendiciones a todos. Padre, te doy gloria y honra a ti primeramente, porque tú eres mi Dios y mi suficiente Salvador. Señor, te coloco este servicio en tus manos, en este momento, Señor, porque tú eres un Dios de aquí y de la hora. Y tu palabra dice que donde hay reunidos 2, 3 en tu nombre, ahí estás tú. Y que el Espíritu Santo esté y se haga presente en este lugar y toque tanto aquí como donde me están escuchando tu palabra. Toca sus corazones para que entienda, darle el entendimiento y la sabiduría a todo aquel que me escucha y escucha este servicio después del domingo. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres eterno y tú eres el creador y tú eres el hacedor de milagros. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dice, en el Viejo Testamento hace un trabajo valiosísimo, retratando batallas espirituales con realidades físicas. Hoy hay muros que nos detienen de conseguir las bendiciones de Dios. Hay muros que nos detienen de conseguir las bendiciones de Dios. Bendiciones que están tan cerca y al mismo tiempo se hacen que están tan lejos. Muros que el enemigo ha construido para mantenernos en el desierto. ¿Qué es un desierto? ¿Qué son los muros? ¿Qué son las montañas? Todo lo relacionamos con la parte física del mundo, con todo lo que hay. ¿Para qué? Para que las personas entiendan el mensaje que le está dando el Señor. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen necesidades, que tienen debilidades, que están ahorita siendo acosadas, que tienen problemas familiares, que tienen enfermedades, que tienen conflictos espirituales dentro de sí mismos porque no toman decisión. Entonces, esas personas pueden estar en un desierto o pueden estar para escalar un muro y no lo pueden escalar. Entonces, ¿cómo derribamos o cómo pasamos ese desierto? Con la palabra de Dios. Los muros que hay, necesitas derrotarlos. Tenemos que derrotar todos los muros que se nos presenten en el camino, bien sea por X o por Y, tenemos que derrotarlo. ¿Por qué? Porque eso lo pone el enemigo. El enemigo te pone un bloque, después te pone otro. O sea, significa que a ponerte el enemigo, el primer obstáculo, ya le está encaramándose en el otro obstáculo, es en el segundo obstáculo. Entonces, por eso es que en la vida caminamos por un desierto y no tumbamos los muros, o caminamos en una dirección equivocada y estamos atravesando por todo ese desierto, estamos atravesando y vemos los muros y no los podemos derrumbar porque no tenemos la palabra de Dios, porque el enemigo siempre está a un paso delante de usted. ¿Por qué? Porque usted le ha permitido de que él siempre esté a un paso delante de usted. Usted tiene que primero darle un paso delante de él o 2 pasos adelante. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios y usted tiene el poder y la autoridad de entregarle todo a Dios para que el Señor pelee sus batallas. Amén. La batalla de Jericó no es ninguna guerra carnal, es una guerra entre Dios y Satanás. Leemos Efesios 6:1. Efesios 6:1 nos dice:
Efesios 6:1. O sea, Josué 6:1. Dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Amén. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Amén. Fíjense esa poderosa palabra que le da el Señor en Josué 6:1, que le está diciendo que vaya a agarrar lo que a él le pertenece, de la promesa que el Señor le había hecho al pueblo de Israel. Dios nos hace tiene muchas promesas y planes para nosotros, pero somos nosotros los que debemos derribar esos muros para que esos planes se hagan realidad. Dios te da la herramienta. ¿Y cómo nos da la herramienta? Con la oración. Si usted no es una persona de oración, debe hacerlo, por lo menos debe hacerlo en el día, y así lo va haciendo para que se cree un hábito entre usted y una relación entre usted y el Señor, y usted empiece a derribar esos muros, y esos muros van a ser derribados en el nombre de Jesús. Por eso que dice que la batalla de Jericó no es ninguna guerra carnal, sino una guerra entre Dios y Satanás. Recuerda que al igual que Israel fue de la mano de Dios quien te sacó de Egipto, es Dios quien nos puede sacar a nosotros de cualquier desierto, es Dios que nos puede derrumbar los muros, es Dios que nos puede decir: sube la montaña, escálala, porque tú vas a llegar al pico. Es Dios quien nos puede sacar de cualquier situación que estemos atravesando. Podemos estarnos ahogando, pero no nos ahogaremos, porque Él siempre está ahí dándonos la mano. Podemos estar entre el fuego y no nos vamos a quemar, porque siempre Dios va a estar ahí. Cuando los amigos de Daniel los tiraron al horno de fuego, el horno fue calentado más de 7 veces de lo normal. Y cuando miraron así desde lejos, no veían a 3 personas, veían a 4 personas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el medio con ellos. Ellos salieron de ahí ilesos, no tenían ninguna quemadura, ni siquiera su ropa olía a quemado. ¿Por qué? Porque el Señor los libró de esa garra, de ese mal. ¿Por qué los libró? Porque ellos eran una persona de oración, porque oraban a Dios y dispusieron en su corazón de poner su vida en manos de Dios. Así tenemos que hacer nosotros, para que el Señor, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, también lo saque a usted de cualquier situación que esté pasando. Fue Dios quien dividió las aguas. Fue Dios quien dividió las aguas. Él te abrió las puertas y te dio la oportunidad para que vinieras a Él. Dios abrió las aguas. Qué poder tan especial, tan potente tiene el Padre Creador de la tierra, que tiene el poder para abrir las aguas, para abrir los ríos, para abrir todo aquello que Él crea conveniente para salvar a sus hijos, para darle la protección. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ningún hombre ha hecho eso de abrir las aguas, ningún hombre ha hecho así de que los ríos se dividan. Ningún hombre lo ha hecho, solamente lo hace el Señor con su poder y autoridad que el Padre Creador del cielo le dio en ese momento que se necesitaba para salvar al pueblo de Israel de las garras del ejército egipcio. Es el Santo Espíritu de Dios quien te ha guiado en el desierto, aún en tu rebeldía Él te cubre con una nube y te alumbra con una columna de fuego. Qué pueblo tan rebelde el pueblo de Dios de Israel cuando sale de Egipto, porque cuando estaban en Egipto y querían salir, estaban apurados, ya ellos querían salir de una vez y tenían que esperar que pasara el tiempo de las plagas, porque el Señor tenía que demostrar con poder la mano de Él hacia Egipto y hacia el faraón.
y ellos tuvieron que esperar un tiempo para que eso se cumpliese. Cuando se cumplió el tiempo, en la última plaga, que el ángel de la muerte que pasó y se llevó a los primogénitos, ellos salieron de Egipto. En ese momento el Señor le dijo que pidieran y que los egipcios le iban a dar oro, plata, y que todo eso se lo llevaran, porque el Señor tenía un propósito y ya tenía planeado de que el pueblo de Israel fuera quien hiciera el tabernáculo. El Dios dio todas las instrucciones para que eso se hiciera en el desierto. Aún ya saliendo del desierto, saliendo de Egipto, entrando en el desierto, después que pasaron el mar rojo que se abrió en dos partes, después empezaron las murmuraciones y las quejas, y empezaron a quejarse en contra del ungido de Dios, en contra de Moisés. Así nos pasa a nosotros, dentro de la iglesia, en los hogares y todo. Empezamos a murmurar y nuestro corazón se empieza a poner reverde. La reverdía del hombre hace que los muros crezcan y crezcan y crezcan y suban y suben y suban. Hay una parte de una serie que yo veo que le dice uno al otro: los voy a dejar solo para que se pongan de acuerdo y tumben el muro que tiene o construyan uno más alto. Fíjense, derruben el muro que tiene o construyen uno más alto. La discordia, los problemas dentro de los hogares son muros, y esos muros tienen que derribarse. No construir uno más alto, sino derribar o construir uno que sea de amistad y de unión, que se unan para resolver y solventar las situaciones de convivencia y de la parte de la unión económica dentro de los hogares, porque en todos los hogares hay personas que trabajan, el padre, la madre trabaja y tienen que unirse para planear todo lo que van a hacer. Y si usted se une con su esposo y planea todo, planéelo delante de Dios, y usted verá que todos los muros y todos los desiertos que usted pueda pasar, usted los pasa en el nombre de Jesús. Esas cosas pasan en cada uno. Somos seres humanos de carne y hueso que padecemos, sí, pero tenemos una gran oportunidad. Tenemos a un Dios vivo, real y verdadero, que puede demostrarnos su poder a través de nosotros, para que toda aquella persona que no conozca el poder de Dios, que no conozca a Dios, vea la prosperidad que el Señor da a Dios. Y esa es una victoria que el Señor nos da cada vez que Él a nosotros nos bendice. Entonces, cuando tengamos problemas, nuestro corazón no puede estar reverde. No podemos poner nuestro corazón en reverdía, porque se construye un muro más alto. Y entonces, si Él nos da la nube y si Él nos da la columna de fuego, nos está dando protección para que eso no nos suceda a nosotros. Así hizo con el pueblo de Israel, pero más el pueblo de Israel se mantuvo en reverdía, se mantuvo en murmuración y padecieron 40 años más en el desierto. Por eso no podemos nosotros dejar de que las cosas no sucedan así como así, sino que tenemos que ver cómo solucionar y solventar todas las cosas. Solventar nuestra parte espiritual, nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Te pregunto en este momento, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios está rota, es hora y es el momento de que usted vaya a la rodilla, vaya a su cuarto y órele al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario de que usted se ponga a la par con Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos se están pasando, y así como pasa el tiempo, también se le está pasando el tiempo a usted, de que usted deje la reverdía, de que usted deje la desobediencia, ¿verdad? Y vaya a buscar de Dios. El tiempo es ahora. Deje todo eso a un lado y busque de Dios, porque la venida de Cristo está pronto y Él viene por su iglesia, y todo aquel que no esté bajo la cobertura de Dios y que nunca lo haya buscado es el que va a estar en el fuego eterno. Muy claro lo dijo Jesús cuando Juan le preguntó: Señor, y los que no te conocen y los que no te acepten, entonces Él dice, esos son los que van a estar en el fuego eterno. Nosotros no podemos estar en el fuego eterno. Nosotros somos inteligentes. El Dios nos dio una sabiduría. Tenemos que estar en la presencia de Dios, teniendo la vida eterna para vivir una vida mejor. Ha sido Jehová Jireh quien te ha dado mora en el cielo. Es el Dios de Israel, es Jehová Jireh, quien te ha dado maná que ha caído del cielo y te ha mantenido con su Santo Espíritu vivo. Estás vivo porque el Señor siempre te ha dado el alimento, porque Él es Jehová Jireh. Él es el Jehová, el que da todo lo. Efesios 4:19 dice que Él
nos da conforme a la riqueza de su corazón, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a la riqueza de su corazón. Entonces es el momento de buscar de que Él supla todas nuestras necesidades, pero que nosotros seamos obedientes y nos arrepintamos y lo tengamos a Él presente para derrumbar cualquier muro y cualquier desierto que podamos pasar. Es una roca para que esos ríos de agua viva continúen corriendo por tu ser. Es la roca. Si nosotros construimos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, nuestro edificio, nuestro trabajo, nuestro negocio, en la roca, ríos de agua viva pasan por sobre nosotros. Ríos de agua viva. Y eso tiene que creerlo usted en su corazón, de que usted es una roca, una piedra donde el río pasa por encima de usted y usted está en victoria, porque el Señor es río de agua viva, porque está en su palabra. Las batallas espirituales se luchan en el cielo y con el poder de la oración. Las batallas espirituales se luchan en el cielo y con el poder de la oración. ¿Por qué? Porque en el cielo, en lo que no vemos, es donde están las luchas espirituales. Usted y yo no sabemos qué lucha espiritual tienen ahorita los ángeles con los demonios por su vida, por su alma, por su hogar, por su negocio, por su familia, por sus hijos. Usted no lo ve, pero esa lucha está diaria. Y cuando usted le da toda autoridad y poder a Dios, esa batalla es ganada, porque los ángeles vencen a los demonios. Por eso tenemos que tener en cuenta de que las batallas son diarias y tenemos que pasar las batallas. ¿Y cómo las pasamos? En oración. Por eso dice que se lucha en el cielo y es con la oración, con el poder de la oración. La oración tiene poder. Nosotros no nos imaginamos qué tan poderosa es la oración. La oración tiene un poder enorme. La oración tiene un poder de derribar, de deshacer, de los que los yugos se pudran. Esa es la oración, porque toda oración el Señor la escucha. Puede ser que en el momento la oración no suba porque hay una lucha espiritual para que su petición, su oración no suba, pero siempre el Señor la ve y la escucha a lo lejos, a lo cercano, mediano tiempo, al año. El Señor siempre está ahí, porque esas oraciones se luchan en la parte espiritual en la que no vemos. Tiene que ser con inteligencia. Tiene que ser inteligente y con astucia para ganarle la batalla al enemigo. No digamos lo que vamos a hacer. Si lo pensamos dentro de nuestra mente y en el corazón, no lo digamos, sino hagámoslo. Llevémoslo al hecho para que se haga y cuando la gente vea, wow, lo hizo. No tenemos que estar disfigurando, de estar hablando y diciendo lo que vamos a hacer, porque el enemigo agarra esa palabra, esa bendición y se la arrebata a usted. Y no podemos permitir que el enemigo venga a arrebatarnos lo que vamos a hacer, los planes que tiene Dios con nosotros. Porque a veces pensamos, quiero hacer esto y usted no sabe que eso viene de parte de Dios. Y cuando usted lo piensa en su corazón y lo hace, está Dios ahí. Y cuando usted lo habla, también Dios está, pero el enemigo también se la puede arrebatar. Esa es la primera causa de por qué no tenemos las bendiciones, los muros, y porque nosotros somos muy habladores. No podemos decir lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer o lo que dejamos de hacer o lo que sucede en nuestra casa o lo que está pasando. No podemos decirlo. Si usted tiene un problema con su familiar, con su esposo, con su hijo, vaya a la rodilla y póngaselo a Dios. A mí me ha pasado y me he enfrentado a encarnalmente y he fracasado, pero voy a la rodilla y veo que Dios pelea mi batalla y me da la victoria. Eso se lo digo a usted como testimonio, porque no crean que porque somos pastores, profetas o apóstoles o evangelistas que estamos dando la palabra, no crea que no tenemos luchas espirituales, la tenemos más aún que ustedes, porque nosotros somos los que le damos la palabra, que el Señor nos utiliza para dar la palabra a usted para que ustedes sean salvos. 2. Hay un medio entre de tu lucha que se ha glorificado. Es cuando Él te da la victoria. Fue en el desierto que Moisés recibió la revelación para reescribir los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 Pentateucos. ¿Por qué? Porque Dios le dio la inspiración y le dio cada palabra, cada letra se la dio Dios a Moisés en el desierto. Esos 40 años en el desierto le beneficiaron a Moisés para escribir la inspiración de Dios, para que tuviéramos hoy por hoy esa herramienta para ponerla en práctica. Nos dio la escritura.
que así como aquellas personas pasaron y estuvieron esclavizados, ahorita hay muchas personas que están esclavizadas, muchas personas que están pasando por desierto, muchas personas que tienen muro y han construido un muro más alto porque no pueden pasarlo, porque no pueden derrumbarlo. Ahorita hay una persona ahorita que está secuestrada. Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Yo te quiero decir a ti, no te preocupes. No te preocupes porque el Señor te va a abrir la puerta para que tú salgas de ese secuestro. No te preocupes porque ya estás a punto de ser liberado en el nombre poderoso de Jesús. No sé quién es, pero Dios me dio ahorita la visión. Es una mujer que está secuestrada, pero Dios te va a abrir la puerta para que salgas de allí. Dios es un Dios maravilloso porque Él escuchó tu oración. Entonces, fue en el desierto donde Moisés recibió de la mano de Dios las tablas. Ha sido en tu desierto donde la lucha, quebrantando tu espíritu, donde tú has aprendido a depender de Él. Cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza ardiente, lo llamó. En ese mismo momento, el Señor le entregó a Moisés autoridad y poder para utilizarlo, para que fuera a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Le dio esa bendición. Le dio en depender de ese mismo instante. Moisés empezó a depender de Dios y no de él mismo ni del hombre, sino de Dios. Amén. Josué 1:6 ya lo leímos ya. Todos están mirando. Los demonios. Todos están mirando. Los demonios miran cómo esperan. ¿Para qué? Esperan la oportunidad para destruirte, para agarrarte, para deshacer lo que el Señor quiere hacer contigo, para llevarte a la ruina, para decirte tú no puedes, para presentarte impotencia, para decirte. Por eso hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es algo, una serie que voy a empezar a pasar, es de que nosotros no podemos tener en nuestros hogares el no puedo, yo no puedo, no sé, no qué voy a hacer, a lo mejor no hay, no sé, se acabó. No, eso tiene que acabarse en el hogar, porque cuando nosotros pronunciamos esa palabra, traemos escasez a nuestro hogar. Y si Jehová es Jehová Jireh, ¿por qué tenemos que tener escasez en nuestro hogar? Entonces, esa serie se las voy a dar dentro de poco tiempo. Entonces, dice también, tú le das oportunidades para que te destruyan. No tenemos que darle oportunidades al enemigo. Mira el resultado de tus acciones. Como actuamos, así vamos a recibir. Si actuamos mal, vamos a recibir mal. Por ejemplo, usted no va a sembrar rosa para recoger espinas. Usted siembra rosa para recoger rosas. Ya, si usted siembra, es para recoger bien. Lamentablemente, habemos padres, habemos familias disfuncionar, de que no tenemos a Dios y otros que tienen a Dios, pero no lo sabemos utilizar, no sabemos hablar con Dios. Es el momento en que aprendamos a hablar con Dios. Para hablar con Dios no tiene necesidad de usted de ser un sabio, un erudito. No, usted puede hablar con Dios. Usted es un hombre. Moisés era un hombre y habló con Dios y Dios habló con él. Nosotros también tenemos la oportunidad de hablar con Dios y que Dios hable con nosotros. Nosotros tenemos esa oportunidad. Si somos hombres, no importa el pecado que tengamos, pidámosle perdón al Señor para que Él mire su mirada hacia nosotros y nos preste atención. Entonces dice que el resultado de nuestras acciones, si actuamos mal, recogemos mal. Si sembramos mal, recogemos mal. No podemos estar sembrando, porque nuestras acciones tienen que ser limpias, justas, correctas. Nuestras acciones tienen que ser de amor, nuestras acciones tienen que ser buenas para recoger buenos resultados. Dios mira tu fatiga y mira y tu desierto. A veces nos fatigamos porque estamos pasando por un problema, por un desierto y no tenemos salida. Y Dios está mirando y está a la puerta para que tú le digas en qué te va Él a quitar ese desierto, cómo te lo va a quitar y qué tienes que hacer. Y lo único que tienes que hacer, mire, esto es fácil. Nadie va a pagar, usted no va a pagar, usted no va a pedir limosna, no. Usted no va a pagar por una oración. Usted mismo puede ser el canal de oración para usted y para su familia, para su hogar, para sus estudios, para su negocio, para su trabajo. Usted es el canal
El único canal es usted. Usted no va a pagarle a un pastor, a una iglesia, no le va a pagar para que oren por usted. Usted mismo puede orar por usted mismo y el Señor lo va a levantar en victoria. Porque usted a entregarle la batalla y entregarle su vida en manos de Dios, ya Dios se encarga de todo y usted solamente tiene que esperar. Constantemente en la oración, ser perseverante y tener esperanza. Porque si usted pide algo y en oración, usted tiene que tener la certeza, la seguridad de que Dios va a actuar. Amén. Si Dios no actúa de una vez, es porque está trabajando en el asunto. Josué, de número 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, cara a cara, aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Esto significa de que Dios siempre está pendiente de sus hijos. Dios está pendiente de toda la humanidad. Usted se puede imaginar el trabajo que tiene Dios todos los días para trabajar con cada mente, con cada persona, con cada ser humano en el mundo. Dios tiene que trabajar y Dios tiene que lidiar con las personas malas, tiene que lidiar con las personas de mal sentimiento, de malos deshonestos, con las personas que manican secuestro, con las personas que están maquinando, de violando, robando, matando, asesinando. Dios está lidiando con esa gente para que vengan a rendirse, se arrepientan. Pero mientras que ellos estén atados en esos muros y en esos desiertos, hasta que ellos no decidan en su corazón, Dios no puede actuar, porque Dios no obliga a nadie. Dios espera que nosotros actuemos conforme a nuestra propia voluntad y nuestra propia decisión. Pero Dios lidia con todo eso. Usted puede imaginarse que Dios tiene que lidiar con todos los gobernantes del mundo. Usted puede imaginarse de que los gobernantes se han apartado de la palabra de Dios, se han apartado de ellos, del Señor. Los gobernantes hacen cosas indebidas a su pueblo y su pueblo es el que padece. Todo pueblo que esté bajo el yugo de un gobierno está padeciendo es porque está esclavizado. Pero el mismo pueblo puede clamar, hacer un clamor como hizo el pueblo de Israel, a pesar que tenga mucho alrededor de que le van a poner trabas, le van a poner impedimentos totalmente en la mente, el enemigo también va a hacer eso. Usted no deje de clamar a Dios, porque algún día Dios escucha su clamor. El pueblo de Israel duró 430 años en Egipto y solamente cuando empezaron a orar y a clamar fue que Dios se acordó de ellos y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham y a Jacob. Y por eso fue que lo sacó de Egipto, por la promesa, porque ese era su primogénito. Israel es el primogénito de Dios. Entonces dice, llega el día en que los muros de Jericó y tus muros tenían que caer. Tienen que caer, porque cuando metemos la oración y nos metemos en la oración, bien sea en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando usted en la noche, cuando usted va a acostar, cuando usted se levante, a la hora que usted se levante, usted va a la oración, esos muros van a caer. Van a caer. Una muchacha me sorprendió mucho cuando dijo, yo creo en mi Dios porque yo al levantarme sin lavarme la boca, lo primero que voy es a la rodilla. Y eso es algo que es bueno para nosotros conseguir levantarnos de una vez más a la rodilla y oremos al Señor. Y usted verá que va a haber solución en todas las cosas que tenemos que el Señor nos solucione. Todo lo que nosotros pasamos y padecemos en la tierra tiene solución en lo espiritual, porque el Señor nos da sabiduría e entendimiento y nos ayuda a levantarnos presentándonos en la batalla con un ejército, y el ejército se llama la palabra de Dios, creer en Él y solamente en Él y poner en acción. ¿Cómo? Con la obediencia, perdonando, no guardar rencor, tener un corazón ligero, tener un corazón no en reverdía, no duro, sino un corazón ligero, para que la palabra de Dios pueda fluir en nosotros y todo lo que nos toque en nuestra mano sea hecho con amor y con éxito. Entonces dice también,
Esta es la voluntad de Dios desde un comienzo. Dios quiere derrumbar esos muros y darles a ustedes la victoria desde el principio. Desde que nacemos. Ya cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Nosotros crecemos, empezamos a crecer, empieza esta lucha, empezamos a luchar primero en el crecimiento, cómo vamos a llegar a la adolescencia, cuando llegamos a la adolescencia, después llegamos a la pubertad, después llegamos a ser personas adultas y después llegamos a ser personas ancianas de la tercera edad. Pero todo es una lucha, pero desde el principio, el niño que nace, el padre lo lleva en su palabra, le da su palabra, lo guía en su palabra. Desde el principio Dios ya tiene un compromiso con esa persona, tiene que cuidarlo. ¿Para qué? Para que esa oveja no se vaya a descarriar y se salga del redil. Los padres tenemos una responsabilidad muy grande de guiar a nuestros hijos por medio de la palabra. Es lamentable que hayan padres en estos momentos, porque sí hay padres, y tengo muchos testimonios de personas que tienen hijos y no doblan rodillas por sus hijos, no le dan la palabra de Dios, no le dicen Dios es bueno, Dios da bendiciones, no le dan a conocer al hijo ni tampoco al padre. Lamentablemente esas personas están también tanto en peligro como todos sus hijos también están en peligro de perderse y de estrenar la llama eterna, el fuego eterno. Y ustedes tienen que guiar a sus hijos, porque desde el principio Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Tú eres el fruto de su victoria. Cuando le damos a todo al Señor, en nosotros se aflorece. Y todo nuestro alrededor lo ve. Y todas las personas empiezan a ver la victoria que el Señor te ha dado. Entonces te van a decir, tú tienes esto porque Dios te lo dio. Usted va a decir, sí, Dios me lo dio. Esa persona va a empezar, ¿y cómo hiciste? Y usted le tiene que decir con la oración. Con la oración. Hay una persona que siempre viene a mi casa, a veces viene a mi casa y me dice, me gusta tu casa porque hay paz y ve todo lo que tienes. No me gusta que me envidien, porque la envidia no es buena, la envidia es un demonio. Pero a esa persona le voy a decir lo siguiente: si tú quieres tener una casa en paz, en armonía, en amor y tener todo lo que desea tu corazón, órale a Dios. Entra en una relación con Dios. No seas desobediente. Amén. Muchas veces lo único que está impidiendo la victoria eres tú, al igual que Israel impidió la victoria por 430 años. Fue quien detuvo la victoria por tanto tiempo. Instrucciones para la victoria. ¿Cuál es la instrucción que nos da a nosotros el Dios para la victoria? Reconocer contra quién es tu guerra. Tienes que reconocer contra quién es tu guerra. Mire, tengo una persona que voy a orar por ella y voy a meterla en cadena de oración, porque esta persona es dura de corazón y tiene negocios y tiene todas las cosas, pero es duro de corazón. Pero Dios va a tocar ese corazón y lo va a revolcar si no le presta atención. Amén. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Fíjense esa poderosa palabra. Se lo voy a leer en la Biblia al día para que lo entiendan mejor. Y dice, pues aunque vivamos en el mundo, nos libramos de la batalla como lo hace el mundo. Si usted, escriban estos versículos para que usted lo ponga en actividad, en acción. Dice, pues si aunque vivamos en el mundo, podemos vivir en el mundo, pero no contaminarnos. Podemos ver las cosas que pasan en el mundo y no hacerlas, sino apartarnos de ellas. Las armas
con que luchamos no son del mundo, es la oración, el ayuno, las vigilias, es las armas más poderosas que tenemos, la alabanza, la adoración, sino a quienes el poder divino para derribar fortaleza. Sino tenemos que orar al que tiene el poder divino de derribar fortaleza. ¿Y quién es ese? El Dios todo creador del cielo. También dice, destruimos argumentos y todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos para que se sometan a Cristo. Derribando, todo mal pensamiento que a usted le venga, usted diga esta palabra, todo mal pensamiento y todas las cosas malas, yo las llevo cautiva a la obediencia de Cristo, a Cristo, para que sean derribadas en el nombre poderoso de Jesús. Fíjense qué hermosa palabra nos está dando el Señor para derribar los muros y pasar los desiertos. Las batallas espirituales se luchan en el cielo. Efesios 1, del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Fíjese poderosa palabra. Usted póngala en práctica, porque es una palabra que le va a traer a usted, le va a dar la victoria, pero sometiéndose a Él con humildad y obediencia. Porque si usted va con desobediencia, solamente con una mente cautiva de que voy a buscar a Dios porque necesito esto y después lo desecho, eso no va a resultar. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que le dé el espíritu de sabiduría y revelación a ustedes. Yo le pido a Dios que le dé revelación y le dé sabiduría a este pueblo impío que se ha desviado tras la riqueza, tras la idolatría, tras de cualquier cosa de diversión, se ha desviado, dejando a un lado la palabra de Dios, para que lo conozcan mejor. Pido también que se le sea iluminado los ojos del corazón, para que sepan que Él es la esperanza, Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre nosotros, herencia. ¿Y cuál es la riqueza del Señor Jesús? La salvación, vida eterna, para que usted no padezca. Él es Jehová Jireh, Él es el que nos da, sometiendo todas las cosas al dominio de Cristo, y no lo dio como cabeza de toda a la iglesia, se lo dio como cabeza a toda la iglesia. O sea, todos somos iglesia delante del Padre. Todos somos iglesia. Todo. Eso se ve literalmente como se lo estoy diciendo. Usted y yo somos iglesia. Toda la humanidad es iglesia. Porque todos tenemos derecho a la oración. Todos tenemos derecho de ir a la rodilla y de aceptar a Jesús como nuestro Dios y suficiente Salvador. Todos somos iglesia. Por eso dice también el 23, esta que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo lleva todo por completo. El cuerpo de Cristo fue crucificado, pero resucitó gloriosamente, con un cuerpo glorificado. Por eso tenemos que buscar de la presencia de Él
y dale todo a Él para que Él derrumbe, para que Él nos defienda delante del Padre, porque Él, cuando murió en la cruz, Él abrió ese canal. El velo del templo se rajó en dos, se partió en dos. Y no porque la cortina estaba podrida, no porque estaba vencida. Se partió con el poder de Dios para que todos tuviéramos acceso al Padre, para pedirle al Padre. Porque nadie podía entrar en el aposento, nadie podía entrar, porque resulta y acontece que solamente el sumo sacerdote tenía que entrar, pero la iglesia estaba corrompida en ese momento y todos estaban corrompidos, pero Dios dio a su Hijo para que muriera, para que tuviéramos ese canal para hablar con el Padre creador del cielo y la tierra, el Padre que lo creó a usted y a mí. ¿Por qué? Porque no teníamos que tener un hombre de intermedio que era carnal y que pecaba peor que nosotros, y él era el que iba a hablar con Dios, y en realidad no hablaba nada, sino que agarraba las ofrendas y bien, yo voy a orar por ti. Y muchos pastores hoy en día, hay personas que le llegan, pastor, necesito oración, o tengo una necesidad, bien por ti, voy a orar por ti para que tu necesidad sea cumplida, teniendo cómo hacerlo, y no lo hace. Por eso Dios ve y Dios escucha, y a Él no se le pasa una. Él va a pedirle cuentas a todos. A toda su iglesia el Señor le va a pedir cuentas. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Miren lo maravilloso que es el Señor cuando nos da esa palabra y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Nos dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo. ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad, nos dio una oportunidad de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y aceptarlo a Él como hemos aceptado al Padre. El que conoce a Cristo, conoce al Padre, porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Por eso Él nos habla así. Nos dio vida con Cristo. O sea, que al momento que Jesús murió en la cruz, ahí fueron amolidos todos nuestros pecados, iniquidades, pobreza, escasez, enfermedades, dolencias, fueron ahí amolidas. Y nos dio una nueva vida junto con Él. Esto es lo que se refiere a la palabra. Nos da una nueva vida con Cristo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a Cristo, nos está dando una vida nueva con Cristo. Aun cuando estamos muertos en pecado, todos estamos muertos en pecado si no buscamos de Cristo, si no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque Él es el que va a dar, es el que dio la vida por nosotros y es el que va a venir a llevarse su iglesia. Amén. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Quién ha sido salvado? Todos nosotros hemos sido salvados por la sangre del Cordero. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad que Dios nos da a nosotros y derrumbar los muros, pasar la escasez, pasar todo, pasar esos desiertos, pasar la enfermedad, porque la enfermedad es curable si usted busca al Señor de corazón y cree en Él y tiene la certeza de que Él lo va a sanar. Debemos ver nuestras batallas del punto de vista del cielo. No veamos las batallas terrenales. Si usted tiene una batalla terrenal, vaya a la oración, entréguesela al Rey de Reyes para que las batallas sean peleadas en el cielo y sean dadas. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a abogar por nosotros. Él es nuestro abogado por excelencia. Él va al Padre y le dice: Padre, mira, Él tiene necesidad, pero ya Él se arrepintió. Él quiere que lo ayuden. Vamos
vamos a ayudarlo, vamos a presentarle desde el pan, vamos a darle el trabajo, vamos a darle la inteligencia para los estudios, vamos a darle la oportunidad de un negocio, pero es la necesidad. Si no hay necesidad de tener un negocio, Dios no se lo va a dar. Porque no es la necesidad, porque los planes de Dios no es ese. Si en los planes de Dios está de que usted tenga un negocio, usted tiene negocio. Si en los planes de Dios está de que usted sea salvo, usted sea salvo. Si en los planes de Dios está de que usted sea un buen padre, usted va a ser un buen padre. Usted es el que tiene que decidir y estar en los caminos de Dios, orándole a Él. Si usted necesita algo, pídaselo a Él. Y si Él ve que es necesario, Él lo da. Porque Él no va a dar para libertinaje. Él va a dar para que usted tenga abundancia, pero abundancia espiritual, y que se ve y se reflejen en lo físico. Amén. Dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense eso. Aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Imagínese usted qué no le puede dar Dios cuando lo pedimos de corazón, de lo profundo del corazón. ¿Qué no nos puede dar el Señor? Él mira y Él escucha. Es necesario de que usted le pida con sabiduría. No pida por libertinaje. No pida para tener abundancia, para malgastar. No. Pida porque es la necesidad, para que esa necesidad derribe ese muro y usted construya un muro más alto de abundancia, de prosperidad espiritual. No hay más bueno en este mundo de tener paz espiritual. Yo soy una persona que me gusta tener paz, pero a veces también la carne se aflige y se estresa por ver tantas cosas que pasan alrededor mío. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Por eso nos tenemos que estar bajo la protección de Dios. ¿Con qué? Con la oración. Para que usted no peque. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también sea hecha en la tierra. El Señor en el cielo tiene orden, tiene estatuto, tiene paz, tiene amor, tiene abundancia. No hay necesidad, así sea hecha en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, así como el Padre le da a los que están en el reino, también nos puede poner pan a nosotros todos los días. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas. Si nosotros en el Padre nuestro pedimos que nos perdonen nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, el Señor nos perdona y perdona nuestras ofensas y no nos deje caer en tentación. ¿Qué es dejarlo caer? Que usted no se devuelva a la tentación, de que usted vea lo que vea, no caiga en la tentación, de que usted no nade en la tentación, sino que usted le cierre, le dé un ciclo, le cierre la puerta a la tentación y usted verá que las cosas de su casa, en su redil, en su familia, en su trabajo, en su negocio van a cambiar. Ciérrele la puerta a la tentación, no sea tentado. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos van a tentar con que yo tengo dinero, yo te puedo dar dinero, yo te puedo prestar, y cuando la persona tiene necesidad enseguida cae redondita, hace una tentación que hay que cerrarle la puerta, porque si usted tiene necesidad, usted tiene al Rey de Reyes, al Señor del Señor, al quien tiene que pedirle. Dice en el 4:19 de Efesios 4:19 dice, ya se lo voy a leer un momentico rápidamente, ha pedido toda vergüenza y se ha entregado a la inmoralidad y no se sacia de comer toda clase de actos indecentes. Fíjense, el Señor no lo dejó escrito por medio del apóstol Pablo. No lo dejó escrito. Tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que hablar, tenemos que comer de la palabra. ¿Y qué nos come la palabra? La palabra de Dios nos enseña. Esto está escrito para que nosotros veamos y aprendamos de vivir bajo la protección del Señor. Por eso tenemos que hacer como el Señor nos dice. Entonces decimos así y dice: Satanás te quiere hacer presa de tus batallas. Es contra otra persona.
A veces nos hace sentir de que tenemos guerra, tenemos batalla contra otra persona. Sí, a lo mejor puede haber un desliz, puede haber una mala interpretación y no se han llegado a la conclusión de ponerse de acuerdo, pero es la necesidad que tenemos. A veces no lo hacemos. Yo a veces paso muchas cosas y doblego por no entrar en esas batallas que me quitan la paz de Dios. Mi esposo todo el tiempo me dice, mi amor, no entres en discusión, no le prestes atención, porque después te viene el estrés. Mira, pídele a Dios, tú no tienes un Dios, pídele a Dios para que esas batallas, pequeñas batallas, grandes, medianas, pequeñas, lo que sea Dios quien te la pelea y te dé la victoria. Pero no te estreses, no entres en esas discusiones, no te pongas al nivel de otra persona que no conoce la palabra y que cree conocer la palabra a su conveniencia. No te estreses con tu propia familia, porque ellos no conocen, ellos no están en la palabra y no aceptan lo que tú representas, pero Dios sabe quién eres tú y sabe lo que tú pesas. Y por eso Dios me da a mí la oportunidad y me da la cobertura que tengo hasta ahora de seguir llevando la palabra. Yo estuve en una iglesia, Pescadores de Hombres en Venezuela. Tuve una fundación donde mucha gente se alimentó por esa fundación, pero quien la hizo y la formó fue el Señor. El Señor fue el que abrió las puertas y los canales para que esa gente pudiera. Hoy por hoy no son todos ningunos agradecidos, sino que se han ido al mundo y en el mundo están. Y por eso el Señor ahí los está viendo hasta que ellos decidan buscar de la palabra de Dios o de buscar los padres espirituales para que los levanten y los guíen. Entonces dice también las personas, ¿o qué batalla entre ustedes que él no pueda vencer? Ten fe en a quien le entregas tu pelea. ¿A quién le entrego yo mi pelea, mi batalla, mi guerra? A Jehová de los ejércitos. Él tiene un ejército para pelear mi batalla. Y le voy a decir algo sorprendente. Todas las guerras, batallas que Dios pelea, ninguna la pierde. Todas las gana. La guerra, peleando la guerra. Mira la victoria y no la derrota. Si voy a hacer algo, o voy a enfrentarme a algo, o voy a buscar solución de algo, primero ya veo que ya está solucionado. No voy a venir derrotada, ya tengo solución, ya lo tengo en mi mano y ya está hecho, porque se la entregué a Dios primeramente. Amén. 40 años antes tuvieron ellos en el desierto para que ellos pudieran entender en su mente de que ya no eran esclavos, sino que eran hijos de Dios. Y sin embargo, después que recibieron las tierras prometidas, se volvieron a corromper. Por eso el pueblo de Israel ha vivido por tantos años en guerras, y hasta los momentos todavía hay guerra por un pedacito de tierra. Número 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense una cosa, el temor. Cuando tenemos temor de enfrentarnos a una cosa, vemos el muro, vemos aquellos tan gigantes que creemos que no lo podemos alcanzar, que no lo podemos tomar, que no lo podemos... No. David, con una piedra y una onda, derrumbó a Goliat. Usted es la roca, y si usted está parado en la roca, haga la oración, porque con esa oración usted va a derrumbar a ese gigante. No podemos tener esas batallas, tenemos que derrumbarlo con la oración. La oración tiene un poder muy grande y es importante que tengamos una medida de oración para Dios, porque Él toma en cuenta todas las oraciones, Él las ve. Dios es Dios quien seamos, en que seamos positivos. Número 14, del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová
se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense, ellos tenían tanto temor. Ahorita muchas personas están esclavas del temor, pero Dios puede romperte esa barrera. No tenemos que tenerle miedo a eso, porque si Dios te da la oportunidad de que pelees esas batallas, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar de comer. Tú eres una tierra que fluye leche y miel. Y si tú eres la tierra que fluye leche y miel, tú no tendrás escasez, no tendrás problemas ni dificultad, porque tu tierra está en la roca, porque tu tierra tiene una buena base, tiene unas buenas columnas que se llama la oración. Yo sé que el enemigo le va a poner a usted sueño sobre sueño. Yo sé que el enemigo le va a dar sueño, le va a dar pereza, le va a poner obstáculos para que usted vaya a la oración. Usted derribe esas pequeñas cosas, esos obstáculos que son pequeñas montañitas, que usted puede arrebatarlas con el pie y ir a la oración. Así sean 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. A Dios le agrada y Dios bajará la cabeza y le verá y le dirá: te voy a dar lo que me estás pidiendo, porque he visto tu aflicción, porque he visto tu corazón, he visto lo angustiado que está, yo te voy a ayudar. Eso tenemos que hacerlo, no importa cómo sea, hay que hacerlo. Josué 6, del 2 al 11. Buscamos aquí rápidamente Josué. Del 6, Josué 6 del 2 al 11. Del 2 al 11. Dice: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de cuero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas, y cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Cuando oramos y adoramos a Dios en voz alta, eso tiene que derrumbarse. La montaña cae, el muro cae, porque no hay circunstancia, problema, necesidad que no se doblegue ante la oración, ante el poder de la oración. Todo está en la oración, todo está en la oración. Dios es positivo en nosotros mismos. Sé obediente, no vivas por vista, sino por fe. No vivas por vista, sino por fe. Sé paciente, la batalla va de acuerdo al plan de Dios. Sé paciente, la batalla va de acuerdo al plan de Dios. Si no ganamos, si no pasamos el obstáculo o no encontramos la solución de nuestro problema o de las circunstancias, no perdamos la fe. Si seamos perseverantes en la oración, porque ese es el plan de Dios, para que nos dé la victoria. Dice también Josué 6, del 12 al 16.
Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Fíjense, la oración. La oración. ¿Quién iba delante? La trompeta con el arca. La alabanza, la adoración. Es la que te va a hacer atmósfera espiritual para que tú puedas tener esa conexión en la oración. Yo les voy a decir algo. El poder de la oración es grande. No es la herramienta más poderosa que tenemos nosotros, los seres humanos, cristianos o no cristianos, evangélicos o no evangélicos, protestantes, lo que sea. Es una herramienta muy grande que tenemos nosotros. Pero a veces el cuerpo, la carne te dice: no, ¿para qué vas a orar? No vayas a la oración. Te da pereza, te da sueño. Pero la oración es el poder más grande que tenemos nosotros. Es una espada que tiene filo por todos lados para cortar todo aquello que se nos presente. Nos convertimos en unas personas gigantes para derrumbar los muros. Nos convertimos en ríos, en oasis para pasar el desierto. Es importante de que ustedes tengan eso en cuenta, que la vida de todos nosotros le pertenece a Él, que unos están divididos, que unos están para acá y otros para acá, pero todos somos hijos de Dios. Pero Dios viene por su iglesia. Dios ha escogido y siempre va a escoger a todo aquel que quiera buscarlo en espíritu y en verdad. Este es el mensaje que le entrego hoy, y que usted tiene ahora en sus manos todos estos versículos para que lo tome como herramienta y pueda tumbar los muros que tiene. Los muros de Jericó eran altísimos, era una fortaleza que no se podía tumbar, solamente el poder de Dios lo tumba. A veces tenemos muros que son fortalezas que creemos que no podemos tumbar, pues la oración puede tumbar. Y la oración que puede tumbar esos muros con fortaleza es la oración de la mañana. La oración, si usted está trabajando, vaya al baño y dígale: Señor, estoy contigo, Señor, perdóname si estoy actuando mal, pero Señor, bendíceme, guárdame y dame sabiduría para lo que estoy haciendo. Usted vaya a la oración, si sean de poquito tiempo, Dios está ahí, porque esa es una forma de que usted está en conexión y está en relación con Dios. Ese es mi mensaje y el consejo que le doy para que reflexionen. Tomemos como reflexión a Josué, un hombre común y corriente, donde Dios le dio la victoria de tumbar los muros de Jericó. Tomemos eso como algo que lo podemos poner nosotros mismos. Un solo hombre puede tumbar todos los muros, puede pasar por un desierto, puede derrumbar a los gigantes. Un solo hombre. David, un solo hombre, joven de 17 años, venció a Goliat. Josué abrió el río Jordán y tumbó los muros de Jericó. Moisés abrió el mar rojo con poder de Dios. Fueron instrumentos de Dios para hacer todo eso, para que se viera el poder y las maravillas que el Creador puede hacer en nuestras vidas y en este mundo. Ahorita yo le pido a ustedes que tomen este consejo, esta reflexión. No se hundan, no hagan que su muro crezca más, derrumben los muros, así como hizo Josué.
buscando a Dios, hablando con Dios, se fue aparte y habló con Dios y le dijo, yo sé que soy un hombre común, pero tú hablaste con Moisés, yo también quiero que tú me hables así. Y Dios le habló y le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente, yo te entregaré la victoria de Jericó. Esforcémonos y seamos valientes. Reflexione, haga la oración. Pero yo, en este momento, para terminar, yo declaro, en el nombre de Jesús, declaro hoy que todo aquel que busque de Dios, derrumbe los muros, se le dará hoy, en el nombre de Jesús. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. Yo llamo en el nombre de Jesús a aquel que pueda hacer la oración de salvación. La oración puede ser para cualquier persona que quiera tomarla y hacerla. Es totalmente gratuita. Señor Padre Creador del cielo y de la tierra, te pido en el nombre de Jesús que limpie mi corazón con la sangre del Cordero, donde amolí todos mis pecados, mis emisiones y comisiones. Señor, bendíceme, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Señor, escribe el nombre de él. Escribe, Señor, dale salvación, límpiale sus pecados y perdónalo, Señor. Y llévalo por el camino correcto, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta el próximo domingo.